A ver, problema número 15, vamos a ver lo siguiente, vamos a borrar esta parte. Bueno, decimos lo siguiente, bueno, en el problema número 15 tenemos la siguiente figura, una estrella de 5 puntas. Hay varias propiedades en sí para la estrella de 5 puntas. Bueno, hay una propiedad cuando tengo los ángulos internos, o sea, las puntas de esa estrella, el más el más el más el más el igual a 180, ¿sí? Siempre que tengas una estrella de 5 puntas, hay dos propiedades importantes. La primera, donde trabaja los ángulos internos, las puntas, por así decirlo, de la estrella, suman el valor de 180. Y bueno, como este caso en el cual tengo la suma de ángulos externos. ¿Ya está? Y bueno, también tenemos la otra propiedad, donde justamente aparece lo que tenemos en gráfico. ¿Qué pasa cuando en una estrella de 5 puntas tengo los ángulos externos? L es ángulo externo, 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 o sea, fuera de la estrella, externo. Cuando tengamos la estrella de 5 puntas y tengamos, en nuestro caso, los ángulos externos, la suma de los 5 ángulos externos, hay que notar que es una propiedad muy importante, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a sumar los ángulos externos. ¿Cuáles son los ángulos externos? Bueno, 3x, 4x, 3x, 4x, 4x. Vamos a sumar. 3x más 4x van 7x. 7x más 3x son 10x. 10x más 4x, 14x, y 14x más 4x, 18x. La suma de externos en este caso son 18x. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar con esa cantidad? Va a ser igual, ponemos acá, es igual a ¿qué? A un múltiplo de 180, o sea, 180 por algo, ¿ya está? Ahora, ¿180 por cuánto? En este caso, bueno, como tenemos 5 puntas, vamos a quitarle una punta, ¿sí? Es decir, vamos a contabilizar la cantidad de puntas de la estrella, pero si tengo 5 le quito una menos. Bueno, 5 menos 1 me da 4. Entonces voy a multiplicar, o va a ser igual a 180 por 4, en este caso. ¿Está? Decimos lo siguiente, ¿sí? Decimos lo siguiente. Acá sacó 18 a la izquierda el valor de 1, acá 18 de 180 el valor de 10. Y finalmente, de manera rápida, práctica, tenemos de que x a la izquierda es igual a 10 por 4, que es el valor de 40. Bueno, de esa forma habremos conseguido el valor de x. No te olvides dos propiedades importantes en la estrella de 5 puntos. Ojo, en la 5 estrella de 5 puntos, ¿ya? Como es el caso. La suma de internos, si tuviese las puntas, me daría el valor de 180 las 5 puntas, pero cuando tengo la suma de externos, en este caso, será 180 por la cantidad de puntas, pero una menos. O sea, en este caso, 180 por 4. ¿Sí? Propiedad a tener en cuenta a partir de ahora. Problema número 15. A ver, problema 16. Tenemos lo siguiente, un triángulo rectángulo total, al cual se le traza una altura BH, ahí está. Tenemos una línea trazada que es una línea bisectriz, porque parte el ángulo en beta beta, línea bisectriz. Y también tenemos en este caso, bueno, el ángulo X pedido, y nos dice por dato, pues, ¿no? De que PD, el segmento PD, que le hemos puesto serrucho, es igual al segmento BD, que también le hemos puesto el valor de serrucho. Con estos datos, hallar el valor de X, que es un ángulo, pues, ¿no? ¿Cuánto vale ese ángulo X? Bueno, veamos en este tipo de problemas, pues, ¿no? Que es lo más clásico que se acostumbra a visualizar en este tema de triángulos. Bueno, cuando tenga X y tenga segmentos o lados iguales, hay que trabajar si es X es ángulo, como lo he pedido, trata de llevar a cabo por acá los ángulos que están adyacentes a él, ¿no? Que participan dentro de esa figura. Además es una figura muy importante porque es un triángulo isósceles, tiene lados iguales. Vamos a tratar de llevar los ángulos, sobre todo los que tengo, beta, a este triángulo para ver qué tipo de triángulo se va a formar al trasladar dichos ángulos, ¿no? Por ejemplo acá, en el triángulo que está en la parte inferior, señalado por acá, pintado, tenemos 90 y tenemos que este par debe sumar el otro 90, ¿no? Si ya tengo un 90, este par suma 90. ¿Cuánto sería este ángulo si ya tengo beta? Bueno, si ambos suman 90, entonces hallaré este ángulo que me falta como el total que es 90 menos lo que yo ya tengo, que es beta. O sea, él será 90 menos beta. ¿Está? Opuesto por el vértice hace que este ángulo por allá se refleje, se vea en la parte del frente. O sea, si es 90 menos beta por acá, el de acá también deberá ser 90 menos beta. ¿Está? Hemos trasladado por lo menos ese ángulo o un derivado de ese ángulo al triángulo donde está X. De la misma forma hacemos para el otro extremo. Para en este caso decimos el triángulo de color rojo, ¿sí? El triángulo de color rojo también tenemos de que es un triángulo rectángulo, o sea, ya tengo 90, este par debe sumar el otro 90. Pero ya tengo beta. Significa que este ángulo, que es justamente el mismo que es X, este angulito que está acá,
Si ya tengo 90, este par 90, como ya tengo beta, él también debe ser 90 menos beta. O sea, la suma menos lo que yo ya tengo que es beta. ¿Ah? Ahora, de esta forma, ¿qué estamos comprobando? Bueno, estamos comprobando en el triángulo PBD, en este triángulo pequeño, donde estamos analizando que hay dos ángulos iguales, 90 menos beta, 90 menos beta. ¿Eso qué significa? A ángulos iguales se le oponen lados iguales. O sea, si a 90 menos beta se le opone serrucho, a 90 menos beta, también se le tiene que poner serrucho necesariamente para que sea un triángulo, bueno, isósceles. Y al final notamos que este triángulo en sí es un triángulo particular, ¿no? Porque es un triángulo en el cual los tres lados son iguales. Y sabemos que en un triángulo donde los tres lados son iguales, se le llama triángulo equilátero, ¿sí? Lados iguales. En el cual también se sabe de que los ángulos internos tienen la medida de 60, 60, 60. Y como justo uno de ellos también vendría a ser el valor de x, entonces vamos a igualar uno de ellos al valor de x, ya que los tres son iguales, y poder comprobar, decir, de que x finalmente debería ser el valor de 60 por pertenecer o por ser ángulo de un triángulo equilátero. ¿Ah? Por lo tanto, decimos claro, x tomaría el valor de 60 en el problema 16. A ver, problema 17, tengo la siguiente gráfica, un triángulo total general grande y un triángulo dentro de ello incluido pequeño que es el triángulo APC, ¿no? Tenemos los ángulos x, 7x, 5x por acá, x. Bueno, nos pide x, que es la variable que participa, y además nos da un dato importante, de que este lado que es AB, lado AB, que le ponemos serrucho, es igual a este lado PC. ¿Ya está? Esos dos lados que están ahí con la misma simbología son ángulos iguales. A ver, ¿qué hacemos acá? Evidentemente hay que relacionar o buscar triángulos isósceles. Bueno, la idea en triángulos siempre es utilizar triángulos isósceles que son de bastante ayuda. Ahora, ¿cómo utilizamos lo que tenemos para formar triángulos isósceles? Bueno, hay que notar y hay que recordar una propiedad importante en triángulos, que es la propiedad del boomerang. ¿Sí? La propiedad del boomerang que lo vimos de repente en la parte teórica, en el cual me decía lo siguiente, que si yo tengo el boomerang respectivo y tengo las puntas internas superiores A, B y C, A, B y C, la suma de esas puntas debería estar en el ángulo externo opuesto del ángulo que me falta. Es decir, en esta porción, ¿qué vendría a ser la suma de ellos? A más B más C. La suma de las tres puntas del boomerang debería estar en la parte externa obtusa, opuesta, acá, A más B más C. ¿Está? Eso lo notamos en el boomerang que está formado por BCA. BCA. Ese boomerang lo señalamos ahí, no lo voy a pintar porque es necesario luego para más adelante. Bueno, tenemos este boomerang que estamos planteando acá, en el cual tenemos que las puntas son x, 5x y x, ¿sí? X, 5x y x. ¿Sí? Ahí viene a ser las puntas justamente como la propiedad lo menciona. Y sabemos que la suma de esas tres puntas debe estar en esta porción del ángulo externo. Entonces, ¿cuánto es x más 5x más x? Viene a ser el valor de 7x la suma. Esa suma debería estar acá. ¿Está? Ahora, ¿para qué nos conviene utilizar esa propiedad? Bueno, porque al trasladar esa suma en esta parte de 7x, estos dos ángulos, claro, van a ser iguales, 7x, 7x. Y recordemos, si en un triángulo tengo dos lados iguales, a lados iguales se le oponen también lados iguales. O sea, si a él se le pone serrucho, a este 7x que hemos encontrado, también debería ponerse serrucho. ¿Está? Ahora, ¿con qué intención pasemos ese trazo? Bueno, decimos lo siguiente, hay que notar también que el triángulo total, todo el triángulo ABC, hay que notar que tiene dos lados iguales, que es serrucho, serrucho que acabamos de colocar. Sabemos que a lados iguales se le ponen ángulos iguales. Si a serrucho se le opone 5x de alfa, a serrucho también se le tiene que poner 5x de alfa. ¿Está? O sea, todo esto de acá tiene que ser 5x. Pero como ya notamos, tenemos un ángulo de x, que significa que la otra porción para completar el 5x debe ser 4x. Cosa que se le pone 5x y a él también se le pone el valor de 5x. ¿Ya? ¿Qué más? También podríamos decir que de repente en uno de los triángulos que tenemos, la suma de internos debe ser 180. Por ejemplo, en el triángulo pequeño, APC. En el triángulo, decimos acá, APC, sabemos que la suma de internos es 180. La suma de internos, justamente los internos tengo 7x, 7x y 4x que acabamos de encontrar. ¿Está? Y poder decir que 7x más 7x, 14x más 4x, 18x, la suma de internos, debe ser igualado con 180 según propiedad. Y esto, bueno, simplificando, pasando a dividir, simplemente será 180 sobre 18, que me da el valor de 10. ¿No? Nos pedían x, hemos encontrado el valor de 10.
No te olvides, problema 17, resuelto sobre todo con la propiedad del boomerang para hallar este ángulo, decir que es isósceles, y al final también formar un isósceles en el triángulo total, ¿no? Es la idea siempre en triángulos. Utilizar, bueno, de repente, la mayoría de triángulos isósceles que se puedan trazar en la figura. A ver, problema 18, tenemos el siguiente dato de información, tenemos el gráfico, tenemos dos lados iguales, es de datos, bueno, yo ya le he puesto acá, donde AP es igual a PB, ahí está, serrucho, serrucho, y también tenemos de que BQ es igual a QC, le hemos puesto dos líneas, ¿está? O sea, hay dos triángulos isósceles, ¿sí? Tenemos alfa, bueno, ya esto de acá es por dato del problema, acá es alfa, acá es beta, y nos piden X en este caso, ¿no? Y nos dan una relación de que alfa más teta deben sumar el valor de 70. ¿Sí? Una ecuación para que lo utilices obviamente en el proceso y puedas hallar X. Bueno, ¿dónde trabajamos en este caso? Bueno, ya hemos mencionado varias veces de que si hay triángulos isósceles, aprovechamos. Bueno, en el triángulo de la izquierda es un triángulo isósceles. A serrucho se le pone alfa, a serrucho rápidamente también se le debe poner alfa. Ya está, por ser triángulo isósceles. Lo mismo haremos para el triángulo que está a la derecha, de la misma forma. Tengo el triángulo que está a la derecha, que también es un triángulo isósceles porque tiene lados iguales. Y sabemos que lados iguales se le ponen ángulos iguales. Si a él se le pone teta, a él se le tiene que poner teta necesariamente de ángulo. ¿Ah? Ahora, ¿qué podemos decir de repente? Bueno, de repente podemos decir que he conseguido los tres ángulos internos del triángulo. Él es interno, él es ángulo interno y él es ángulo interno. Y sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo me dan el valor de 180. Entonces puedo decir de que alfa de repente por acá, más este ángulo que es teta, más este ángulo total que lo acomodo como alfa más teta más x, ¿sí? Todo este ángulo, alfa, teta, x, ahí está en total, debe sumar los tres ángulos 180. ¿Está? Y bueno, de aquí podemos notar de que acaba de aparecer justamente mi ecuación que era de dato, donde alfa más teta yo lo puedo reemplazar por 70, alfa más teta nuevamente reemplazar por 70. ¿Sí? Bueno, 70 más 70, 140. 140 para completar el 180 significa rápidamente de que x debería ser 40, porque 140 más 40 completamos el 180. Y bueno, tenemos rápidamente la respuesta del problema 18, que también maneja la misma idea de buscar triángulos isósceles. Siempre es la idea. A ver, pasamos a un nuevo tipo de preguntas que es el nivel 3 de la página 24, problema número 19. También tenemos un triángulo, tenemos un trazo, tenemos ángulos formados, acá también otro trazo y ángulos formados, ¿no? Ojo que nos está pidiendo lo siguiente, en el problema 19 nos piden hallar el complemento de x, que ya vamos a dar a conocer qué es el complemento de x, más el suplemento de teta. ¿Está? Bueno, ya hicimos un problema parecido anteriormente, exactamente hicimos un problema igual en el problema número 14. ¿Está? En el cual, si te acordarás, pintamos básicamente, nos concentramos en dos triángulos importantes. En el triángulo, por ejemplo, pintado de azul, donde dos internos, la suma de dos internos está en la parte externa. O sea, x más teta debe ser igual a 81. Podemos decir de que x más teta debería ser el valor de 81 como comprobación de esa ecuación. ¿Está? También podemos enfocarnos en el triángulo que está pintado hacia la izquierda, triángulo de color rojo, donde también podemos decir de que x más 3 teta, allá x más 3 teta, pero como ya tengo una ecuación donde hay x más teta, ese 3 teta lo voy a poner como teta más 2 teta. ¿Sí? Es lo mismo, x más 3 teta es lo mismo que x más teta más 2 teta, 3 teta, ¿no? La suma de dos internos me da el ángulo externo, que en este caso, claro, toma el valor de 105. ¿Está? Listo, he formado dos ecuaciones de acuerdo a los dos triángulos que hemos observado. ¿Esto para qué? Bueno, para notar de que x más teta toma el valor de 81. ¿Sí? Eso de ahí, según la ecuación anterior, x más teta debe ser reemplazado por 81. De aquí, bueno, básicamente 2 teta vamos a despejar. 2 teta sería 105 menos el 81 que pasa a restar. ¿Cuánto es 105 menos 81? Bueno, el valor claro de 24. Para decirte que teta, finalmente, ¿cuánto vale? La mitad de 24, que sería el valor de 12. Tenemos el valor de teta igual a 12. ¿Sí? Pero recordamos de que x más teta sumaban 81. O sea, x más 12 suman 81. ¿Cuánto vale x? Bueno, rápidamente despejando, ¿no? 81 menos el 12 que pasa a restar, 81 menos 12, me ayuda por acá el valor de 69. ¿Sí? 69 más 12 es 81. Listo. Ahora vamos a hallar el complemento de x más el suplemento de teta. Recordar que el complemento, claro, es 90 menos x, y el suplemento es 180 menos teta.
¿sí? Habrá que reemplazar. Recuerda que x vale 69, recuerda que θ